Durante los últimos meses, el movimiento antibelicista ha resurgido en los Estados Unidos y la opinión pública americana empieza a reaccionar frente a los abusos de la CIA y del Pentágono. 2 semanas atrás, más de 100.000 manifestantes recorrieron el centro de Nueva York, mostrando la repulsa popular contra los crímenes de guerra en Irak y Afganistán. Pero en las calles casi nadie cuestiona todavía que detrás de la formidable maquinaria militar norteamericana se oculte un endiablado laberinto de centros de detención y cárceles secretas repartidas por el mundo, donde los prisioneros son torturados y desaparecen sin que se les apliquen las garantías previstas por los convenios de Ginebra. Apenas se sabe nada de ese universo carcelario creado tras la concesión de poderes especiales a la CIA y al Pentágono, más allá de los límites establecidos por la propia Constitución norteamericana, que el presidente Bush firmó 6 días después de la destrucción de las Torres Gemelas. El 11 de septiembre de 2001 fue algo aterrador. El terror, el miedo, son herramientas importantes para aquellos que quieren reducir las libertades civiles. Y fue utilizada de modo muy oportunista por el gobierno de Bush, por su fiscal general John Ashcroft y por su secretario de Defensa como forma de atemorizar a las gentes y decirles: ahora es el momento de retroceder en esos derechos que habíais asumido que teníais durante tanto tiempo. Inmediatamente después del 11S, miles de hombres fueron llevados a cárceles y prisiones a lo largo de los Estados Unidos, pero en especial en la ciudad de Nueva York. Se les detuvo y se les retuvo, pero no se les llevó delante de un juez ni se les concedieron los derechos tradicionales que se les debían haber aplicado, como el habeas corpus. Ni siquiera se les acusó de nada. Desde la publicación de fotografías de torturas en Abu Ghraib y las condiciones inhumanas de los presos en Guantánamo, se han incrementado las protestas y las más duras acusaciones contra el gobierno de Washington. De lo que hablamos aquí es de casos en los que se sabe que alguien ha muerto mientras estaba bajo la custodia de Estados Unidos, tanto en Irak como en Afganistán. Y el trabajo que hemos hecho es muy prudente en el sentido de cómo se ha realizado y la manera de contabilizar el número de muertos. Los propios militares han reconocido 34 homicidios confirmados o bajo sospecha. Nosotros consideramos que otras 11 muertes pueden ser homicidios porque fueron causadas o parece que fueron causadas por el uso ilegítimo de fuerza o en condiciones ilegales de detención. Hemos contado entre 8 y 12 muertes que se han producido como resultado de torturas. Cuando superó el reflejo de cerrar filas junto al gobierno tras el ataque contra las Torres Gemelas, la mejor prensa estadounidense comenzó a investigar las tareas sucias de la lucha antiterrorista. Dana Priest, periodista del Washington Post, ganó el último premio Pulitzer por revelar la existencia de las cárceles de la CIA. En diciembre de 2002, supe por primera vez que la CIA tenía una prisión secreta en Afganistán, en el recinto de una base militar. Entonces no quisieron reconocer que la CIA estuviera autorizada a utilizar tales métodos, ni que los militares estaban autorizados a utilizar las técnicas de interrogatorio más duras. Eso fue prioritario en diciembre de 2002, y desde entonces he ido poco a poco intentando averiguar más sobre el sistema, las reglas, las técnicas de interrogatorio permitidas, y descubrí un memorándum sobre torturas. El gobierno de Bush denomina Extraordinary Renditions, entregas extraordinarias, al traslado ilegal de prisioneros de un país a otro. La evidencia de esta práctica está en centenares de vuelos organizados por la CIA, pero el rastro de esos aviones se pierde en el aire. Sus destinos son los llamados lugares oscuros, uno de los cuales podría ser este rincón de Afganistán fotografiado desde un satélite. Se cree que algunas cárceles secretas han existido en Polonia, Rumanía y Tailandia, y que otras podrían encontrarse en Egipto, Jordania y Marruecos. Las principales organizaciones de derechos humanos califican a los presos de la CIA como desaparecidos, la misma palabra que emplearon para definir a las víctimas de las dictaduras de Argentina o Chile. Human Rights Watch cree que se puede hablar de desaparecidos, porque hay personas, por ejemplo, que han sido detenidos durante más de 3 años
y no hay ninguna información sobre su estado de salud, sobre el lugar de detención. Al filo del año 2004, un error de la CIA confirmó la existencia de las prisiones secretas. Un ciudadano alemán de origen libanés fue confundido con un dirigente de Al-Qaeda. Secuestrado en Macedonia, fue encarcelado en Afganistán y liberado en Albania, presumiblemente gracias a la intervención del gobierno alemán. Esta misma semana pudimos conversar con el secuestrado y su abogado en la ciudad de Ulm, en el sur de Alemania. Mi cliente fue detenido ilegalmente durante 5 meses, de los cuales 3 semanas estuvo en Macedonia. Desde allí fue transportado preso a Afganistán y allí permaneció otros 4 meses encarcelado en una prisión secreta donde fue torturado hasta que finalmente lo devolvieron a Europa y pudo regresar a Alemania. En total estuvo preso 5 meses. Tenía todo el tiempo un miedo terrible, porque no sabía dónde estaba ni podía comunicar a nadie dónde me encontraba. Durante los interrogatorios en prisión me dejaron bien claro que estaba en un país donde no había leyes y que yo imaginara lo que significaba eso. Que me podrían hacer desaparecer por muchos años o quitarme de en medio sin que nadie se enterase. Pese a la brutalidad de su secuestro, el prisionero alemán fue tratado mucho mejor que otros desaparecidos de naciones árabes y asiáticas. Mis compañeros de prisión me contaban todo lo que habían tenido que vivir allí dentro. Por ejemplo, que les habían mantenido en una oscuridad total, las 24 horas del día, y con música muy alta durante meses enteros. Algunos habían permanecido durante 5 días colgados del techo por las muñecas, totalmente desnudos, a pesar del frío, y sin beber ni comer. A un chico de Tanzania lo apalearon brutalmente, rompiéndole un brazo por 3 sitios, y tenía muchos dientes rotos y otros los había perdido a causa de los golpes. El chico se encontraba en estado psíquico muy malo, destrozado, y frecuentemente se golpeaba la cabeza contra las paredes. Khaled El-Masri es uno de los pocos detenidos que han podido testimoniar sobre las cárceles secretas, pero hay centenares, tal vez miles, de desaparecidos como él, tantos que la CIA ha tenido que contratar mano de obra privada. Para interrogar y calificar a toda esa gente había que emplear interrogadores militares cualificados, pero solo se disponía de 1 millar que estuviesen formados y dentro del ejército en el año 2001. Así que para realizar este tipo de interrogatorios se recurrió a contratistas privados. Es muy difícil calcular el número exacto de personas y de empresas involucradas en los interrogatorios de inteligencia, porque todo este asunto es de alto secreto. Incluso la cantidad total que los Estados Unidos destinan a inteligencia es oficialmente secreta. Sabemos que se trata de unos 40.000 millones de dólares y que aproximadamente la mitad de esos 40.000 millones de dólares se destina a empresas privadas. Una veintena de empresas, algunas ligadas a miembros del gobierno de Bush, se han visto beneficiadas por las contratas de la CIA. Entre ellas ha destacado Cathay, cuyo personal actuó en la siniestra cárcel de Abu Ghraib. Actualmente, la Tajada del León parece corresponder a Titan, propiedad del grupo L3, cuya sede en Nueva York sirve como banderín de enganche para interrogadores de prisioneros. Las sospechas de corrupción han incrementado el malestar existente en el seno de la propia CIA, cuyos mandos intermedios temen que las colosales dimensiones adquiridas por la lucha contra el terrorismo hagan imposible ocultar sus responsabilidades criminales. Muchos de ellos buscan cualquier excusa que puedan encontrar para desvincularse de este programa de entregas extraordinarias, alegando que están enfermos, que tienen otros compromisos y en algunos casos extremos, sencilla y abiertamente, se niegan a participar. El motivo es que opinan que este programa es ilegal.
Y si estuvieran vinculados con él, estarían asociados a una empresa ilegal. Y durante este gobierno no se enfrentarán a un proceso penal, pero en la próxima tienen bastante miedo a que sí lo harán. Bueno, pienso que este programa de entregas extraordinarias es muy similar a lo que pasaba en Uruguay o Argentina y también en Chile hace 20 años. A todas esas personas desaparecidas, a la gente que está en agujeros negros, nosotros les llamamos presos fantasmas. ¿Quién sabe qué les estará pasando? Probablemente algunos serán torturados, algunos serán asesinados, y es algo que la gente da por sentado. Lo dan por válido porque esta gente son terroristas, son árabes, son musulmanes, son otros, no son nosotros, como algunos norteamericanos podrían decir. Raro es el día en que no aparecen cadáveres esterilizados por la tortura en Irak o Afganistán, atribuidos a escuadrones de la muerte locales. Pero la falta de información obliga a preguntarse si algunos no provendrán de los lugares oscuros de la CIA. No tenemos ningún indicio de que ha habido ejecuciones extrajudiciales, pero es que no hay información. Entonces no tenemos indicios, pero no es posible saber en ese momento. Lo más paradójico de esta nueva figura política de desaparecidos globales es que las gravísimas violaciones de derechos humanos que explican su existencia no son obra de una dictadura bananera o de una tiranía africana, sino de una democracia que es la mayor potencia económica y militar del mundo y que pretende ejercer el liderazgo moral sobre la comunidad internacional, los Estados Unidos de Norteamérica.